Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy, nos metemos de lleno en la primera carta a los Corintios, que es un texto fascinante, sí, pero también complejo, ¿no? Sí, bastante. Y para guiarnos, contamos con un análisis pastoral y temático muy interesante de Rodrigo Montoya del proyecto Vida con Vocación. La idea es, ir más allá de la superficie. Tratar de captar la esencia de esta carta. Exacto. Su mensaje central, los conflictos que aborda, que eran muy reales, las verdades que presenta y, claro, su llamado práctico. Es una inmersión pensada para quien de verdad busca entender este escrito tan influyente. Totalmente. Porque, muchas veces uno lee 1 Corintios y puede parecer como una lista de respuestas a problemas separados, ¿no? Casi desconectados. Sí, es una impresión común. Y lo que buscamos hoy, justamente con la ayuda de este análisis, es encontrar ese hilo conductor que une todo. Exacto. Y ese hilo, según se desprende del análisis, es un choque cultural y espiritual muy, muy potente. Es que nos encontramos con una comunidad cristiana en Corinto, llena de dones, sí, tenían muchos dones espirituales, pero a la vez eran profundamente inmaduros. Mira. Estaban como atrapados, ¿sabes?, entre los valores de su cultura, la grecorromana, que era vibrante pero muy pagana, el estatus, la elocuencia, seguir al líder más carismático. Lo típico de la época, claro. Claro. Y por otro lado, el llamado del evangelio, que era radical, contracultural. Entonces, la clave que resalta el análisis es justo eso, el conflicto constante entre lo que el mundo llama sabiduría y lo que Pablo, de forma muy provocadora, llama la locura de la cruz. Ok. Empecemos a desempacar eso. ¿Cuál dirías entonces que es la idea central, el corazón de lo que Pablo les está queriendo decir? Mira, en esencia, es un llamado urgente a madurar. Pablo les dice básicamente, muchachos, abandonen esa espiritualidad superficial, carnal, así la llama él. Una espiritualidad que los tiene divididos, más pendientes de la sabiduría humana que de Dios. Ajá. Necesitan abrazar una madurez espiritual que esté centrada única exclusivamente en el Evangelio de Cristo. Y ojo, específicamente, Cristo crucificado. Es una confrontación directa a todo su sistema de valores. O sea que está desafiando de frente esa admiración que tenían por la retórica brillante, la búsqueda de estatus social, esa tendencia a formar como clubes de fans alrededor de ciertos líderes, Apolos, Pedro. Exactamente. Esas cosas que eran tan típicas de la cultura griega de ese momento, ¿cierto? Cierto. Precisamente. Pablo una y otra vez los redirige. Siempre hacia la cruz. Les pone esa imagen delante, un Mesías ejecutado de la forma más humillante que te puedas imaginar. Y les dice, esta es la verdadera sabiduría, este es el auténtico poder de Dios. ¡Qué fuerte! Sí. Y la perspectiva que ofrece el análisis es que la unidad, la santidad en la práctica, incluso el uso correcto de los dones espirituales, todo eso solo se puede restaurar cuando Cristo crucificado es el único fundamento. No las personalidades brillantes, no la filosofía humana, ni la elocuencia. Ese es el eje. Entiendo. ¿Y esto implica que el propósito de Pablo era mucho más que solo corregir una lista de problemas? No estaba simplemente apagando incendios por aquí y por allá, ¿verdad? Para nada. Lejos de eso. Lo que se subraya en el análisis es que Pablo busca forjar una mentalidad completamente nueva. Una cosmovisión diferente, podríamos decir. Una cosmovisión. Sí. Quiere que estos creyentes aprendan a evaluar todas sus relaciones, su ética sexual, cómo resuelven sus pleitos, cómo adoran juntos, qué doctrinas creen, que lo evalúen todo a través de un lente radicalmente distinto. ¿Y cuál sería ese lente? El de la humildad, el del servicio mutuo, el del amor sacrificial que ven en la cruz de Cristo. No les da un simple manual de reglas, ¿eh? Es lo que el análisis llama teología encarnada. O sea, verdades profundas que bajan al barro, al día a día de la vida comunitaria, para sanar el caos. Es una transformación desde adentro hacia afuera,
Y ese choque de sabidurías que mencionas, la del mundo y la de la cruz, se ven problemas súper concretos, ¿no? A veces, como dices, bastante escandalosos que Pablo tiene que abordar. El análisis nos ayuda a ver cómo la carta responde a situaciones humanas muy, muy reales. Identifica varias situaciones clave que son como ventanas a esa tensión interna de la iglesia. A ver, primero, las famosas facciones y divisiones. Están en los capítulos 1 y 3. Sí, las he oído mencionar. La comunidad estaba fragmentada. Había grupos diciendo, yo soy de Pablo, otros yo de Apolos, yo de Cefas, o sea, Pedro. Y el diagnóstico que se ofrece en el análisis es clarísimo, inmadurez espiritual. Pura inmadurez. Estaban copiando lo de afuera, digamos. Exacto. Estaban replicando la cultura de su entorno, donde la gente seguía a diferentes filósofos o maestros de retórica según quien les pareciera más impresionante, más carismático. Y Pablo les corta de raíz. Les dice, oigan, Cristo no está dividido. La fe no se basa en la brillantez humana, sino en eso que al mundo le parece una tontería. El mensaje de un Salvador crucificado. Luego viene un caso que sí es realmente chocante. Incluso para los estándares de la época, ¿no? Y el análisis dice que la iglesia como que lo toleraba, quizás hasta con cierto orgullo por su supuesta mente abierta. Algo así. Sí. Hablamos de la inmoralidad sexual grave en el capítulo 5. Un caso de incesto. Un hombre que estaba conviviendo con la esposa de su padre. Pablo está horrorizado. Y dice que eso ni siquiera se oye entre los paganos. Increíble. Pero lo interesante aquí, y el análisis lo resalta bien, es la reacción de Pablo. No es solo condenar al individuo, sino llamar a la iglesia a una acción comunitaria, lo que se llama disciplina eclesiástica. ¿Qué significa eso en la práctica? Unidad corporativa por su testimonio y por su pureza. ¡Wow! Y los conflictos no eran solo morales, ¿no? También llegaban a los tribunales seculares. Estaban como aireando sus trapos sucios en público. Correcto. Los litigios entre creyentes, capítulo 6. Miembros de la iglesia demandándose unos a otros ante jueces paganos. El análisis lo califica, siguiendo a Pablo, como un grave defecto, una derrota espiritual pública. Claro, era una contradicción total. Total. Contradecía su llamado a ser una nueva comunidad. Y la exhortación de Pablo es contundente. Resuelvan sus asuntos internamente. ¿Acaso no hay nadie sabio entre ustedes?, les pregunta casi con sarcasmo. Es un llamado a demostrar que Cristo y la sabiduría del Espíritu son suficientes para manejar sus propias vidas. Era un testimonio al mundo. La vergüenza que esto suponía era parte del argumento de Pablo. Aquí la cosa se pone especialmente interesante, creo yo, porque toca un área donde ellos quizás se sentían muy espirituales, el tema de los dones. Pero parece que también ahí había lío. Muchísimo lío. El mal uso de los dones espirituales, que se trata largamente en los capítulos 12 al 14, es un punto central. Lo que se desprende del análisis es que en Corinto había como una fascinación desmedida por los dones más espectaculares, los más llamativos, ¿sabes? Como hablar en lenguas desconocidas. Ajá, el don de lenguas. Exacto. Y parece que los usaban más para la exaltación personal, para sentirse superiores que para otra cosa. Y esto, claro, generaba caos y desorden en las reuniones de la iglesia. Me imagino. Entonces Pablo tiene que intervenir para reorientar todo. Les dice, cualquier don espiritual es para la edificación, o sea, para construir, para fortalecer a la iglesia como un todo. Y es justo en medio de esta discusión donde mete el famoso capítulo sobre el amor, el ágape, como el camino mucho más excelente. Y establece reglas prácticas para que el culto sea ordenado y comprensible para todos. Y finalmente, relacionado quizás con esa influencia filosófica griega que mencionabas al principio, ¿verdad?, surge una duda doctrinal gravísima. Exacto. La negación de la resurrección, capítulo 15. El análisis sugiere que esta duda probablemente venía de esa mentalidad griega que como que despreciaba el cuerpo, lo material. Claro, el dualismo ese. Eso mismo. Y por tanto les costaba aceptar la idea de una resurrección física, corporal. Pablo dedica un capítulo entero, que es denso y apasionado, a defender la resurrección corporal de Cristo y por ende la nuestra, como un pilar absolutamente fundamental, innegociable para la fe. ¿Y cuál es su argumento principal? Su argumento es demoledor. Dice, si Cristo no resucitó, entonces toda la predicación cristiana es inútil. La fe no tiene sentido,
seguimos perdidos en nuestros pecados, y los que murieron creyendo en Cristo, pues están perdidos. La esperanza cristiana sería una ilusión trágica. Qué fuerte decirlo así. Es que para Pablo la resurrección física de Jesús es un hecho histórico, que garantiza la victoria final sobre la muerte y le da sentido a toda la vida cristiana. No es una idea secundaria. Es increíble ver cómo todos estos problemas tan diversos, ¿no? Divisiones, inmoralidad, pleitos, el mal uso de dones, dudas doctrinales, en el fondo como que todos parecen brotar de la misma raíz. Esa dificultad de aceptar la sabiduría de la cruz por encima de la sabiduría del mundo. El análisis enfatiza algo que me parece crucial aquí, que la conducta correcta, la forma en que vivimos, lo que a veces se llama ortopraxis, tiene que nacer de la creencia correcta, de lo que realmente creemos, la ortodoxia. Lo fascinante aquí es ver precisamente eso. Cómo Pablo no se queda en el regaño o en dar soluciones superficiales. No. Cada corrección, cada exhortación, la fundamenta en verdades teológicas profundas. El análisis destaca varias doctrinas clave que Pablo, pone sobre la mesa. A ver. Está ese choque frontal entre la sabiduría de la cruz versus la sabiduría del mundo. Capítulos 1 y 2. Este es el núcleo. Para el mundo griego y romano, un Mesías crucificado era debilidad, era estupidez. Ellos buscaban poder político, sabiduría filosófica. Pero Pablo invierte todo. Esa cruz es precisamente donde se revela el verdadero poder y la sabiduría de Dios. Y eso rompe con el orgullo humano, ¿no? Totalmente. Lo dinamita, como bien señala el análisis. La fe no se apoya en discursos elocuentes o en líderes carismáticos, sino en el poder transformador de Dios que elige lo débil y lo necio de este mundo para avergonzar a lo fuerte y sabio. Hay una imagen muy potente que Pablo usa repetidamente y que el análisis recalca por sus implicaciones prácticas, la de ser un templo. Sí. La iglesia como templo del Espíritu Santo. Se menciona en los capítulos 3 y 6. Es una metáfora con una doble aplicación súper impactante. Por un lado, el cuerpo de cada creyente individual es templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Cada uno. Y por otro lado, la comunidad entera, la iglesia local, es también templo de Dios. El análisis subraya la urgencia que esto le da a las advertencias de Pablo. Dice, la inmoralidad sexual personal profana ese templo individual sagrado, y las divisiones, las peleas, las facciones, amenazan con destruir el templo comunitario, la iglesia misma. Es una llamada muy seria a la santidad personal y a la unidad colectiva, basada en quién habita en ellos. Y para contrarrestar ese individualismo que veíamos en el uso de los dones, ¿qué doctrina usa Pablo? ¿Qué imagen? Ahí entra la metáfora del cuerpo de Cristo y los dones espirituales. Desarrollada en el capítulo 12, la iglesia no es una colección de individuos compitiendo entre sí. Es un organismo vivo, es un cuerpo, con Cristo como cabeza. Tiene sentido. Y cada creyente es un miembro diferente, con un don, una función específica dada por el Espíritu Santo. Y ojo, cada uno es indispensable para que el cuerpo funcione bien. Esto anula de raíz cualquier intento de crear jerarquías basadas en qué don parece más espectacular. Claro. De hecho, el análisis resalta cómo Pablo llega a decir que los miembros que parecen más débiles son los que más se necesitan. Es un diseño divino que nos obliga a ser interdependientes, a valorar a cada persona y a usar nuestros dones no para nosotros mismos, sino para el bien común, para la edificación mutua. Y justo ahí, en medio de toda esa discusión sobre qué dones son mejores o cómo usarlos bien, Pablo inserta ese capítulo que parece como elevarse por encima de todo, ¿no? El capítulo 13. Exactamente. La supremacía del amor ágape es lo que Pablo llama el camino aún más excelente. Y el análisis aquí es muy útil para aclarar que este ágape no es un sentimiento romántico, No es una simple emoción pasajera. No es el amor de las películas. Para nada. Es un amor divino, activo, sacrificial. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso, no busca lo suyo. Pablo lo describe con acciones muy concretas y lo eleva por encima de todo lo demás. Dice, puedes hablar en lenguas, tener el don de profecía, conocer todos los misterios, tener una fe que mueva montañas, incluso entregar tu cuerpo para ser quemado. Pero si no tienes este amor ágape,
de nada sirve. Qué radical. Mucho. Los dones pasarán, son temporales, dice, pero el amor permanece, es eterno. Es la motivación y la medida de todo lo demás. Y para cerrar el círculo doctrinal, volvemos a esa enseñanza que estaba siendo cuestionada y que, según el análisis, es el fundamento último de la esperanza cristiana. Exacto. La centralidad de la resurrección, capítulo 15. Pablo la defiende no como una idea filosófica, sino como un hecho histórico crucial, el eje sobre el que gira toda la fe. Argumenta con una pasión tremenda. La resurrección corporal de Cristo es la primicia. Es como la primera cosecha que garantiza la futura resurrección de todos los que creen en Él. La garantía, digamos. Eso es. Y vuelve a insistir, si no hay resurrección, el Evangelio se derrumba. Estamos perdidos en nuestros pecados y somos las personas más dignas de lástima del mundo. Pero como sí la hay, esta verdad da un propósito trascendente incluso al sufrimiento presente. Y se convierte en la motivación más poderosa para seguir adelante. Les dice, trabajen siempre más y más en la obra del Señor, porque saben que su esfuerzo no es en vano en el Señor. Es la base firme de la esperanza y de la acción perseverante. Fascinante cómo conecta todo, de verdad. Entonces, si esas son las grandes verdades doctrinales, ¿cómo se traduce todo esto en la vida diaria? ¿Cuáles son las acciones concretas, las exhortaciones prácticas que el análisis de Montoya extrae de la carta? Pues mira, el análisis agrupa estas exhortaciones que buscan precisamente que la conducta de los corintios se alinee con esas verdades del Evangelio que acabamos de ver. Son llamados a la acción muy claros. A ver, ¿cuáles serían? Primero, y como respuesta directa a las divisiones que tanto daño hacían, vivir en unidad y armonía. Esto está en el capítulo 1. Ya que son un solo cuerpo en Cristo, la súplica es, abandonen las facciones, los personalismos. El llamado es a tener un mismo pensar y un mismo parecer, a estar de acuerdo, enfocados en Cristo como único Señor, no en líderes humanos. Entendido. Segundo, una consecuencia lógica de ser templo del Espíritu. Me imagino que tiene que ver con la pureza. Exactamente. Perseguir la santidad moral, capítulos 5 y 6. La orden es doble. Por un lado, no tolerar la inmoralidad sexual flagrante dentro de la comunidad, y por otro, a nivel personal, huir de ella. Deben honrar a Dios en su cuerpo, recordando siempre que no se pertenecen a sí mismos, sino que fueron comprados por un precio altísimo. La santidad no es una opción extra, es parte esencial de su identidad en Cristo. Y en cuanto a esos temas donde podía haber opiniones distintas, como comer ciertos alimentos que quizá habían sido ofrecidos a ídolos, ¿cuál es el principio que debe guiar ahí? Ahí entra el actuar con consideración por los demás. Capítulos 8 y 10. El análisis lo enmarca perfectamente en el amor ágape sacrificial. La idea central es que la libertad que tenemos en Cristo no es para usarla egoístamente. Ah, claro. Si mi libertad, por ejemplo, comer carne que pudo haber sido ofrecida a ídolos, algo que para mí, con mi conciencia, no significa nada, si eso puede hacer tropezar o dañar la conciencia de otro creyente, al que Pablo llama el hermano más débil, entonces yo debo limitar voluntariamente mi libertad. ¿Por qué? Por amor a esa persona. Poner al otro primero. Exacto. El objetivo no es mi satisfacción personal, sino, como dice Pablo, buscar el bien de los demás, para que sean salvos. Es una ética comunitaria muy radical, centrada en el otro. También les da instrucciones muy específicas sobre cómo participar en uno de sus actos de adoración central, la Cena del Señor, ¿no? Por supuesto, celebrar la Cena del Señor con reverencia. Capítulo 11. Parece que la estaban celebrando de una manera muy indigna, reflejando las divisiones sociales de la ciudad. Los ricos comían y bebían aparte, mientras los pobres pasaban hambre. ¡Qué terrible! Sí, Pablo les dice que eso es despreciar a la Iglesia de Dios. Les instruye a examinarse a sí mismos antes de participar, a discernir el significado profundo del cuerpo y la sangre de Cristo, y hacerlo de una manera que proclame su muerte y fomente la unidad. Deben esperarse unos a otros, demostrando cuidado mutuo. Y volviendo al tema de los dones, que tanto les preocupaba y tanto desorden causaba, ¿cuál es la directriz práctica fundamental para su uso? Indicación. El uso de los dones en la reunión comunitaria debe ser ordenado, debe ser inteligible, o sea, que se entienda, y tener siempre como propósito fortalecer, animar y consolar a toda la Iglesia. Nada de exhibicionismo personal o experiencias raras que no beneficien a los demás. El foco es la construcción del cuerpo de Cristo. Y todo esto parece culminar en un llamado final a la perseverancia, ¿no? Anclado en esa gran esperanza de la resurrección que ya mencionaste.
Exactamente. Mantenerse firmes en la fe y el trabajo, capítulos 15 y 16. Precisamente porque tienen la certeza de la resurrección, el llamado final es a la constancia. Estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Les pide que estén alerta, velad, que sean valientes, portaos varonilmente, que todo lo hagan con amor. Y les asegura que su trabajo en el Señor no es inútil. Es un cierre que impulsa a la acción continua, motivada por la esperanza eterna y vivida en amor. Para ayudarnos a encapsular la esencia de esta carta, que es tan rica, tan compleja, el análisis propone un versículo clave, uno que quizás resume el remedio divino para todos esos males que aquejaban a Corinto. Sí, en medio de todo ese torbellino de divisiones, orgullo, inmoralidad, desorden, Pablo eleva una virtud que, según el análisis, tiene el poder de reordenarlo todo. Se destaca 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Un clásico. Un clásico. Pero la explicación que ofrece el análisis es clave. No es solo una frase bonita para poner en un cuadro, ¿sabes? Es la culminación del argumento de Pablo. Es la expresión máxima de la sabiduría de Dios, en contraste directo con la sabiduría que valoraba el mundo de Corinto. Explícame eso un poco más. Mira, la fe, que se ancla firmemente en la resurrección, como vimos en el capítulo 15, y la esperanza, que mira hacia el futuro glorioso, son absolutamente vitales, nadie lo niega. Pero es el amor, este ágape divino, sacrificial, activo, lo que resuelve los problemas presentes, los problemas concretos de la comunidad. Ah, el aquí y ahora. Exacto. Mientras los corintios instaban estatus, poder, reconocimiento, siguiendo a líderes o presumiendo de dones espectaculares, el Evangelio les revela que la verdadera sabiduría y el poder de Dios se manifiestan en este amor abnegado. Es este amor el que acaba con las divisiones. Es el que limita la propia libertad por el bien del otro. Es el que usa los dones para edificar y no para exhibir. Es el que prefiere sufrir una injusticia antes que dañar el testimonio del Evangelio. Es, como sugiere el análisis, la encarnación misma de la sabiduría de la cruz y el termómetro que mide la verdadera madurez espiritual. Ha sido un recorrido intenso, pero muy esclarecedor por este análisis de 1 Corintios. Hemos visto cómo se identifica ese conflicto central, ese choque entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de la cruz, como la raíz de muchos de los problemas específicos en Corinto. Las divisiones, la inmoralidad tolerada, los pleitos, el caos en el uso de los dones. Y hemos explorado las poderosas verdades doctrinales que Pablo utiliza para confrontar esos problemas y reorientar a la iglesia. La centralidad de la cruz, la realidad de ser templo del Espíritu y cuerpo de Cristo, la supremacía del amor ágape y, por supuesto, el fundamento inamovible de la resurrección. Todo aterrizando en llamados muy prácticos. Vivir en unidad, buscar la santidad, actuar con consideración mutua, adorar con reverencia, edificar a la comunidad y perseverar con firmeza. Siempre motivados por ese amor que es el mayor de todos los dones. El análisis nos pinta un retrato, ¿no?, de una iglesia vibrante, dotada, pero profundamente necesitada de la transformación que solo el Evangelio centrado en Cristo puede obrar. Y bueno, para continuar la reflexión más allá de nuestra conversación, el análisis nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Dada la vigencia de ese choque cultural, podemos preguntarnos, ¿en qué aspectos concretos nuestra cultura actual, con sus propios ídolos de estatus, individualismo, éxito, conocimiento secular, choca frontalmente con esa sabiduría de la cruz que Pablo defendía? Buena pregunta. Y quizás más importante aún, ¿cómo podemos nosotros hoy, como individuos y como comunidades de fe, responder a esos choques con la misma radicalidad centrada en Cristo y el mismo amor sacrificial que Pablo exigía en medio de la compleja y desafiante ciudad de Corinto? Sin duda, una pregunta potente. Invita a una reflexión profunda y honesta. Y con ella, pues concluimos nuestra exploración de hoy basada en este análisis de 1 Corintios por Rodrigo Montoya.